Oigan, pues voy a comenzar despacio porque ya estamos un poquito sobre la hora. Son las 7:08. Hola Pati, bienvenida. Y no quiero que se haga largo. ¿No? ¿Todo bien, no, Rocío? ¿Por qué? Ahorita nos dices por qué no está todo bien. Pero bueno, si lo quieres compartir, con mucho gusto aquí estamos. Pero estás aquí y eso es algo que se agradece mucho. Miren, recordarían quienes estuvieron conmigo la semana pasada que tuvimos una charla programada acerca de asuntos de aprendizaje y sin embargo hice la mención, hola Ileana, gracias por venir, hice la mención de que ese día se estaba pues conmemorando o se considera el día de hacer conciencia sobre la depresión, porque hay muchas personas que padecen de este trastorno y no están siendo bien atendidos, no son diagnosticados oportunamente o no son comprendidos, y por eso, bueno, se ha establecido desde hace varios años un día especial para hacer conciencia sobre este trastorno. Entonces, yo quisiera platicar por qué razón decidimos titular al capítulo de hoy como la otra pandemia del siglo XXI. Porque la depresión fue prevista como una gran pandemia que iba a haber en el siglo XXI, aún antes de saber que nos iba a llegar pues la epidemia de COVID, ¿no? Desde más o menos principios de este siglo XXI se presumía que en el año 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad, de acuerdo con los pronósticos de la OMS. Y se dice que hoy afecta a 350 millones de personas alrededor del mundo. En el año 2014, perdón, tengo que tomar agua. Hola Rebe y hola Lilia, gracias por venir. Entonces, yo les platico que en el 2014, en las jornadas médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo tuve la oportunidad de acudir junto con otros colegas, entre ellos mi querido Javier Vargas, que ya les he platicado de él, que es un gran amigo, colega psicólogo, pero también es arquitecto y también es tanatólogo. Y en estas jornadas médicas, el tema que a mí me solicitaron exponer fue el tema del duelo. Y es interesante que ya en ese momento también, de 2014, pues había un interés muy grande por distinguir lo que es un duelo real de un duelo patológico, y un duelo patológico que podríamos considerar en un momento dado como una depresión. Cuando esto sucede, la depresión, se convierte, digamos, en un fenómeno social muy, muy grave, y por eso se considera que es una pandemia también de nuestro siglo o de nuestro tiempo. Y fíjense también en el 2017, en el Día Mundial de la Salud, la frase que acuñó la OMS para ese día de concientización sobre la salud fue: hablemos de depresión. Ese trastorno, si nos preguntamos por qué no le llamamos enfermedad sino trastorno, yo en ocasiones anteriores he explicado que es porque no tiene una causa específica, no tiene una etiología concreta que se repite en todos los casos, sino que va a variar, y podríamos decir que es un trastorno biopsico social o biosociopsicológico, si quieren, ¿no? Entonces, yo comentaría lo siguiente: en la parte biológica, como la mayoría de las personas saben, es un trastorno que tiene que ver con un desequilibrio entre los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Pero este desequilibrio también puede estar asociado, por ejemplo, a problemas cardiovasculares. Por eso a veces a las personas que sufren algún infarto se les indica que acudan con un psiquiatra que haga una valoración, porque podrían presentar un cuadro depresivo. También se asocia a enfermedades como la diabetes, algunos problemas de tiroides, y por supuesto problemas o variaciones hormonales como las que se dan en diferentes etapas de la vida, entre ellas la adolescencia y el climaterio y la menopausia. En el aspecto social, los factores que pueden incidir en que se presente un cuadro depresivo son, por supuesto, los problemas económicos, el desempleo, a nivel más amplio, las guerras y las crisis económicas mundiales,
afectan muchísimo el estado de ánimo y pueden incidir en cuadros depresivos si se combinan con otros factores. Por eso les digo, es una combinación, es muy importante entender esto y no creer que una persona se deprime por una causa concreta, no, sino que hay una combinación de ellas y puede que, ya que está todo el, digamos, el ambiente preparado para que se pueda dar una depresión, en ese momento llega un agravante más, y en ese momento se desata o se detona ya el cuadro depresivo. En el aspecto psicológico, pues de las causas conocidas de depresión, tendríamos, por supuesto, los duelos, que ya mencioné, cuando se hacen crónicos y se convierten en cuadros depresivos, los traumas o problemas, situaciones traumáticas que se vivan, las separaciones, que también están dentro del ámbito de los duelos, y una propensión nata a deprimirse, es decir, hay personas que ya traen constitucionalmente, digamos, dentro de su estructura mental de nacimiento, una tendencia a la depresión, lo cual es una pena, pero bueno, existe. Hola Eddie, gracias por venir. Eso es lo que podría uno como a veces entender o llamar como un carácter melancólico. Eso sería una propensión natural a la depresión. Si estamos diciendo que la depresión es el mal o la pandemia o una pandemia, la otra pandemia del siglo XXI, uno se preguntaría si entonces esto es nuevo, ¿no? O por qué no se hablaba de eso como lo hablamos hoy. De hecho, obviamente a mí como psicoanalista me inquieta y a veces confieso que me enoja cuando la gente desestima estos problemas que han existido en el pasado como si fueran nuevos, ¿no? Y cuando la gente dice, antes no nos deprimíamos, nos traían a raya, trabajábamos y ni tiempo te daba de pensar. Antes qué psicólogo ni qué nada, pura chancla te educaban, y ¿saben qué? Eso no es cierto, es una idealización bastante pobre del pasado, porque si bien es cierto que muchas cosas del pasado probablemente fueron mejores que ahora, porque en todas las épocas hay cosas buenas, cosas malas, cosas que se ganan, cosas que se pierden, cosas que mejoran y otras empeoran, la realidad es que tampoco era ninguna panacea que se educara a base de chancla, que a nadie le importara darle un apoyo psicológico, por ejemplo, a un niño que tuviera problemas de aprendizaje o de socialización, que lo maltrataran en la escuela. No. Y eso de que no nos dieron apoyo psicológico y crecimos bien, yo diría, quién sabe, porque miren, muchos de esos que crecieron a base de chancla y a base de que nadie les hizo caso, muchos son personas que han fracasado en sus matrimonios, son personas que tienen problemas de adicción, sobre todo de alcoholismo o de tabaquismo, son personas que tienen muchas dificultades para conservar su trabajo, que no han crecido y no se han desarrollado como quisieran y viven en la soledad o en la amargura. Entonces no es cierto que estábamos mejor y que con la chancla era más padre. No, eso es una mentira. Siempre ha habido dificultades y qué bueno que hoy haya más conciencia sobre esas y que se atiendan de una mejor forma, por supuesto, sin exagerar. A veces sí es cierto que también ya se cae de pronto como en todo, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Esto hace daño porque tiene no sé qué, y entonces uno dice, uy, vamos a acabar no comiendo nada. Entonces, como en todo, la moderación, el buen juicio y sobre todo acercarse a los profesionales siempre va a ser el mejor camino para tomar decisiones lo más sensatas posibles, sin exagerar, pero también o tampoco desestimar o negar problemáticas que son verdaderas. Entonces, ¿la depresión es nueva? No, siempre ha existido. Existen, de hecho, o hay en los escritos de medicina antigua, por ejemplo, en los griegos, ¿no? Que trabajaron mucho la cuestión del alma, ¿no? O la mente como parte de todo lo que le sucede al cuerpo. Y desde entonces ya se hablaba, ¿no? De temperamentos tristes o melancólicos, que eran simplemente pues esto, las caracteropatías depresivas o los cuadros francos de depresión patológica. En los siglos, por ejemplo, no sé, 18, 19, principios del siglo XX, seguramente cuando uno lee novelas o historia o ve películas, encuentra datos de casos de personas a las que les diagnosticaban ese trastorno llamándole melancolía, ¿no? Decían, esta persona tiene una melancolía, hay que mandarla al campo
o hay que mandarla cerca del mar, porque además el nivel del mar obviamente es benéfico para el cuerpo, para la salud, pero también es un entorno de tranquilidad, de relajación, de contacto con la naturaleza, que se consideraba que podía ayudar a la persona melancólica a recuperarse. Entonces ya estaba ahí todo eso. ¿Por qué entonces decimos que la depresión es la otra pandemia del siglo XXI? ¿Por qué sí esto implica que hay más depresión ahora que antes? Y bueno, una vez más, pues por una sumatoria de factores. Primero, como todas las enfermedades, porque vivimos más. Entonces, al haber ahora, afortunadamente, más medicamentos, más vacunas, más medicina preventiva en muchas áreas, las personas son más longevas, definitivamente. Y eso nos da, para bien o para mal, la oportunidad de experimentar más cosas, de evolucionar en otras, de envejecer, de vivir un montón de cosas que si uno antes se moría a los 50 o 60 años, pues no le daba tiempo de que sucedieran. Y ahora muchas de las cosas que vivimos son simplemente porque tenemos más tiempo para vivirlas. Entonces somos más personas. Platicaba yo el otro día con Diego, ¿no? Empalmándonos unas con otras, en lugar de como antes, que a lo mejor unos se iban más temprano y los que seguían estaban en el centro de la conflictiva, de la economía, del desarrollo, y esos se iban un poquito temprano, llegaban los siguientes y así, ¿no? Como en una sucesión, digamos, de grupos o de generaciones que hoy ya no es tan clara o tan drástica, porque las generaciones se van juntando unas con otras por la longevidad de la que ahora gozamos los seres humanos. Entonces, esa es una razón por la cual muchas enfermedades se ve que proliferan. Pero también eso tiene que ver con que al vivir más, pues tenemos más tiempo de reflexionar sobre nuestra vida, de pelearnos, de contentarnos, de vivir pérdidas, de vivir duelos. O sea, vivimos más experiencias emocionales. Y por eso hay más depresión, porque vivimos más tiempo y más experiencias emocionales que pueden incidir en que nos pongamos deprimidos. También el ritmo frenético de la vida actual, que eso no se puede negar. Es cierto que en las épocas antiguas o hace un par de siglos sí era más pausada la vida, sí era más tranquila, había menos exigencias, menos comparaciones, probablemente no había tanta necesidad de competir unos con otros. Sí es cierto que hay una tendencia grandísima a favorecer el crecimiento material, ¿no? El tener cosas y entonces trabajar mucho y entonces deber mucho, gastar y luego no poder pagar. Y entonces todo eso, por supuesto, que también incide en que hoy tengamos más problemas en la cabeza que afecten nuestro estado de ánimo. Hay una sobrepoblación, sobreexplotación de recursos. Sí es cierto que es más difícil ahora hacerse de ciertas cosas. Los recursos naturales se agotan, ya no hay tantos espacios libres como antes para estar en contacto con la naturaleza, sobre todo acá, ¿no? En las grandes ciudades. También platicaba con Diego, es más difícil a lo mejor ahora hacerse de una casa porque ya somos muchos, porque ya no hay dónde construir, entonces se vuelve todo más caro. Entonces nuestros desafíos como sociedad moderna, sobrepoblada, un tanto ignorante por generaciones en la conservación de los recursos de nuestro planeta, bueno, pues nos ha dejado un panorama a veces desolador que nos deprime. También hay más diagnósticos, o sea, hay más profesionales de la salud que sí han podido llevar a cabo estos diagnósticos y aportar a la estadística que les acabo de mencionar de 350 millones de personas deprimidas en el mundo. A lo mejor hace un siglo, pues esas estadísticas no existían, nadie estaba haciendo esos conteos y no se sabía que se estaba viviendo una depresión tan generalizada en las sociedades, e incluso se pensaba, ¿no?, que había personas que simplemente estaban tristes, tiradas por allá, o el flojo de la familia que no ata ni desata, que nunca hace nada, esa persona que no sale de casa y que dicen, mira, es el tío que nunca sirvió para nada, que nunca se casó, nunca progresó, nunca nada, y a lo mejor ese tío es un deprimido y nadie supo y nadie se dio cuenta. Ahora sí nos damos más cuenta y tenemos un poco más de conocimiento y de énfasis en estos fenómenos de la salud mental. Por supuesto, entonces,
si ya se preveía que la depresión iba a ser el gran mal del siglo XXI, ¿qué pasa cuando de sorpresa nos llega el COVID? Entonces, todo este panorama que ya estaba de por sí tendiente a que hubiera depresión colectiva en la sociedad, pues indudablemente se potencia y se incrementa cuando nos cae una pandemia como es la del COVID. Es un virus, una pandemia que nos llenó de miedo, que nos encerró en nuestras casas, que causó muchas muertes, que muchas personas vieron a familiares muy queridos, muy cercanos, perder la vida. Hubo muchos contagios, sigue habiendo, por supuesto, y un temor muy grande, permanente, a contagiarse y eventualmente también a poder perder la vida, a sufrir. Por supuesto que hubo y hay todavía efectos de un descalabro económico mundial muy importante derivado del cierre de muchas industrias, comercios, escuelas. O sea, verdaderamente ha sido una crisis gravísima que ha afectado económicamente al mundo de una manera indiscutible, y por supuesto que eso incrementa todavía más los sentimientos de desolación, de angustia, de preocupación, y genera cuadros muy, muy serios de depresión. Fíjense, incluso la aparición de las vacunas, ¿no?, que las esperábamos con tanta ansia y con tanta ilusión, y que tardaron, pero no tardaron tanto, y llegan y vienen teñidas de esperanza, pero también de miedo, de necesidad muy grande y de una fuerte ambivalencia, ¿no? De estas personas de me la pongo, no me la pongo, pero es que es muy pronto, ¿qué consecuencias irá a tener? Y es cierto, o sea, tal vez hay cosas que no sepamos, pero muchos de nosotros tomamos la decisión de que de los males el menos, y que entonces pues había que ponerse esa vacuna con la confianza también de que, como yo les digo siempre, la ciencia avanza, y si bien es cierto que los estudios de vacunas suelen tener un tiempo bastante considerable, ¿no?, para revisar sus posibles efectos secundarios, bueno, también es cierto que ya sabemos más de vacunas de lo que se sabía hace 50 o 60 años, y quiero pensar que eso es algo que se pone hoy al servicio de esta vacuna. Pero al final sí tenemos incertidumbre, sí tenemos miedo. Hay personas que nos cuentan que les fue muy mal con la vacuna, que tuvieron efectos secundarios, que verdad, y luego nos dicen que siempre sí te contagias, pero que además ya llegó la nueva cepa y no da paz este virus. Entonces, ¿cómo podríamos estar tranquilos y cómo podríamos estar inmunes a los efectos de la depresión ya anunciada para este siglo XXI en medio de una situación de vida como la que nos ocupa? Es difícil, es comprensible, ¿no?, que estemos atravesando todo esto, pero bueno, la ventaja es que ahora sabemos más y existimos profesionales de la salud que estamos totalmente dedicados a trabajar con estos cuadros, y se puede salir adelante bastante bien si se atiende correctamente y a tiempo, y por supuesto si el paciente se adhiere al tratamiento. ¿Quién puede hacer el diagnóstico de depresión? Aquí sí, mi opinión personal y mi experiencia es que lo pueden hacer tanto los psicoterapeutas entrenados, y por eso les digo psicoterapeutas, no, o un psicólogo clínico podría ser en su caso, no un psicólogo general, no un psicólogo social, no un psicólogo industrial, pero sí un psicólogo clínico, o bien un psicólogo que esté entrenado en algún tipo de psicoterapia formal, que sea capaz de detectar en una entrevista con un paciente rasgos que indiquen que el paciente puede estar atravesando una depresión. Y por supuesto, el psiquiatra también es el médico capacitado y totalmente autorizado para diagnosticar un cuadro de depresión. Dentro de la depresión existen muchas variantes, ¿no? Como dice la gente siempre, existen niveles. Bueno, no les llamamos niveles. En el manual de psiquiatría, de diagnóstico, se llaman tipos, ¿no? Existen varios tipos de depresión. Entre ellos, pues el más característico, el más dramático, el que más la gente podría tal vez reconocer cuando lo ve,
sería el trastorno depresivo mayor, ¿no? Que ese es el que tiene una gran mayoría de síntomas. Hay una apatía muy grande, falta de energía, puede haber falta de apetito, una inhibición, o sea, de psicomotriz, o sea, una debilidad y pocas ganas y poca energía para moverse, para pensar, para leer, y tiene, en los casos más graves, una probable condición que se llama estupor depresivo, y es cuando el paciente ni siquiera ya se puede mover y rechaza la comida y la bebida, o sea, ya no come, ya no bebe y está gravísimo. Eso se llama estupor depresivo y puede ser uno de los cuadros más graves dentro del tipo de depresión mayor. Después existe uno que se llama distimia, que ese es un trastorno crónico, o sea, la persona puede tener muchísimo tiempo con él y acostumbrarse y creer que esa es una manera de ser y de vivir, y que tiene que ver con una inestabilidad en humor, ansiedad fuerte, baja autoestima, sentimientos de desesperanza. Esta persona, no sé si han visto como en las caricaturas, que va caminando y que trae una nubecita negra en la cabeza y todo el tiempo le llueve esa nube y no se la quita de encima. Eso sería una distimia, pero que en realidad es un trastorno y no es algo que la persona tuviera que aceptar resignadamente creyendo que esa es la vida. Es como esos dolores, no sé si han escuchado cuando la gente dice, tenía una tensión en los hombros o un dolor de cuello que ni cuenta me había dado hasta que me dieron una terapia física y me alivié, que me enteré de que ese dolor no era normal y no tenía por qué vivir así. Bueno, pues la distimia sería un poco así, una tristeza difusa, un desánimo, una sensación de nada me va bien, no hay nada de esperanza para mí, bla. Eso sería la distimia y es algo crónico. También hay un trastorno ansioso depresivo, que es la mezcla, y es una mezcla muy, muy común de las personas que tienen ansiedad, muy común que también tengan depresión. Es algo que va muy a menudo de la mano. Luego existe un tipo que se llama depresión atípica y es una clase de depresión que se caracteriza por la manera de reaccionar muy dramáticamente a las situaciones diferentes de la vida, ¿no? También puede tener ansiedad, aumento de apetito, dormir mucho, ¿no? En lugar de insomnio, dormir mucho. Y cuando se habla de reacciones, pueden ser reacciones agresivas o violentas. Por eso les digo, no es nada más el que está triste, puede ser el que se enoja por todo, ¿no? El que se enoja por todo, el que nada le parece, no se lleva con nadie, siempre la hace de tos, nada le gusta, le ve el negrito al arroz todo el tiempo. Eso también tendría que ver con un cuadro de depresión atípica. Hay un trastorno que se llama afectivo estacional, que probablemente ya lo han escuchado ustedes. Se habla mucho de que sucede en países donde la luz del sol se disfruta o se tiene durante muy poquitas horas en los inviernos, por ejemplo. Entonces, este trastorno afectivo estacional es muy constante, muy regular, se repite con los cambios de las estaciones, por ejemplo, en otoño y en invierno es cuando aparece y se acentúa, y tiene una relación directa con la luz del sol, ¿no? Entre más luz, menos depresión, entre menos luz, más depresión, cuando es esto estacional. ¿Qué síntomas tiene? Pues mucho sueño, una necesidad muy fuerte de comer azúcares, de comer cosas pesadas, ¿no? Como mucho carbohidrato, cosas así. Y los síntomas normales también de la depresión, sentirse triste, sentirse fatigado, desanimado, desesperanzado. Y después tenemos otro tipo que también entra en esta clasificación, que sería el trastorno bipolar, del que ya hablé hace un par de semanas de manera muy amplia, que son los periodos o los episodios depresivos graves, que después se cambian por los periodos de manía, pero cuando estamos en episodio depresivo, pues eso es, la depresión. Y por último hay otro tipo que se llama ciclotimia, que son manifestaciones más ligeras, cambios frecuentes de estado de ánimo, pero ahí sí es un poquito difícil de distinguir, y tiene que ver mucho con el trastorno limítrofe de la personalidad, del que también ya les hablé cuando hablamos sobre la bipolaridad. Entonces es interesante conocer todo esto, no porque vayamos a hacer nosotros aquí en esta transmisión o en estos encuentros que tenemos algún tipo de diagnóstico, sino simplemente para entender que la depresión no se presenta de una sola manera, que no hay un único cuadro de depresión, y que si la persona no llora
o no está triste, ya no está deprimida. No, porque como ya les dije, puede ser que tenga baja energía o que tenga irritabilidad, que tenga insomnio o que duerma demasiado, que coma mucho, que coma poco. Entonces, ¿cómo diagnosticar? Pues solamente con un profesional de la salud. ¿Cómo se toma esa decisión? Cuando uno se da cuenta que algo no anda bien. Simplemente cuando uno dice, siento que no soy yo mismo, que las cosas que antes me gustaban ya no me llaman la atención, que lo que antes me motivaba ya no me motiva, que ya casi no hablo con nadie, que me he aislado, que ya no veo gente, que mis días parece que son como todos iguales, que no tengo ilusión por nada, ganas de hacer proyectos, y todo esto dentro del marco de la propia personalidad, naturalmente. Hay personas que por naturaleza son muy entusiastas y personas que son un poquito más pasivas, pero el autoconocimiento va a ser la base para que uno descubra qué tanto sí ha cambiado y ha perdido el impulso vital dentro de su propia manera de ser o no. Entonces, no es que todo el mundo tampoco tenga que ser una castañuela, pero les digo, una persona que antes, no sé, le interesaba o le entretenía algo, ¿no? Reunirse con sus amigas a tomar café, no sé, juntarse a tejer, jugar dominó, y que de repente ya no quiere hacer nada de eso, eso podría ser una señal, pues, de alerta, ¿no? Entonces, mira, llegó Javier, ¿cómo estás? Te estaba saludando hace rato, pero todavía no llegabas, platicando de esas jornadas médicas, ¿no? En las que participamos en el 2014, hablando tú de varias cosas que tenían que ver también con la tanatología, yo explicando algunas cuestiones del duelo, cuando el duelo se vuelve crónico y entonces se torna en una depresión, etcétera. Magnolia, qué bueno que estás aquí, creo que te extrañé la semana pasada porque no te vi. A ver, aclárame, ¿estuviste o no? Entonces, pues ese es el tema de la depresión, les digo, siempre ha existido, ha aumentado en los últimos años, primero por las circunstancias que ya dije de la sobrepoblación y la mayor expectativa de vida que tenemos y las exigencias de la vida moderna, y por supuesto que detonó todavía más con la aparición de la pandemia de COVID. Así es que eso no lo podemos negar, pero bueno, existe esperanza. ¿Sí estuviste, Magnolia? Ah, muy bien, te pongo aquí tu palomita de asistencia. Entonces, ¿qué se hace una vez que se busca ayuda y se obtiene un diagnóstico? Bueno, pues el tratamiento dependerá, por supuesto, del tipo de depresión de la que se trate. Si estamos hablando de un trastorno depresivo mayor, seguramente habrá que contar con un apoyo farmacológico que un buen psiquiatra recetará, y habrá que apegarse a la toma de medicamentos. Y sin duda también, siempre de la mano, tendrá que haber una buena terapia que ayude a la persona a hablar de sus cosas y que pueda organizar su mente de tal manera que se ayude él mismo a superar el cuadro, porque no todo es químico, como ya les dije, ¿no? La depresión es un trastorno biopsicosocial, ¿no? Todo incide. Por eso el apoyo de la familia aquí sí es muy importante. El apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el ambiente que la persona busque, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio físico es un antidepresivo natural muy eficaz. Las mascotas, también el afecto que brindan las mascotas también es muy importante. Por supuesto, los amigos, la familia, las buenas lecturas, ciertos elementos de alimentación, ciertos nutrientes que también son muy importantes, y eso el médico lo puede aclarar muy detalladamente dentro del mismo tratamiento. Y entonces aquí entra el asunto de los medicamentos. Yo la verdad no sé por qué hay tanto médico sin título circulando por las calles, decidiendo por qué la gente debe o no debe de tomar un medicamento, ya sean ellos los pacientes o no. No sé por qué hay tanta gente opinando, diciendo no te tomes eso porque te va a causar adicción, no, mira, porque luego, o sea, sin haber estudiado absolutamente nada que tenga que ver ni con la medicina, o en el caso, por ejemplo, mío, ¿no? En mi formación como terapeuta, muchos años de farmacología, desde la carrera, la maestría, el doctorado, estudiar farmacología para poder saber por qué el psiquiatra le va a dar ese medicamento y por qué le va a servir a ese paciente y por qué motivo se le tiene que prescribir. Y mucha gente que no sabe
se atreve a decir, no te tomes eso porque es adicción. O vienen y dicen, es que no me gusta tomar medicamentos, no me mandes con el psiquiatra. Y yo digo, mira, es que los medicamentos no se toman por gusto se toman los helados, por gusto se toma uno una copita de vino, ¿no? Esas son cosas que uno se toma por gusto. Los medicamentos no son por gusto, los medicamentos son por necesidad. Y créanme que un buen psiquiatra que lleva muchísimos años de estudio para poder sacar ese recetario y escribir esa prescripción, sabe más que nosotros, ¿no? Que cualquiera de nosotros va a saber más un médico. Entonces, no hay que negarse, la medicación puede ser incluso algo que salve la vida, porque esto también es duro de decir, pero como podrán imaginar, una de las consecuencias más graves de la depresión es el suicidio. Y en algunos de los casos, pues, todos los trastornos depresivos mayores, pues sí, hay una incidencia de suicidio considerable que se puede evitar con el tratamiento, y el tratamiento puede ser que incluya, o en este caso incluiría sin duda, la medicación junto con la terapia. Y eso me lleva a otra cosa también. Cuando el terapeuta hace su valoración y dice, hay que atender a esta persona a tantas veces por semana, se está cortando esto, ¿va? Pero aquí sigo. Bueno, quizá el terapeuta indique 2 sesiones por semana, 3 sesiones por semana, 4 sesiones por semana, las que él considere, de acuerdo a su experiencia y a la eficacia del método que maneja y la necesidad de ese paciente, porque así lo considera mejor. Porque es como cuando le recetan a uno una pastilla y le dicen 20 miligramos. Y uno no va y le dice al doctor, oiga, pero ¿qué tal que me tomo 10? Oiga, pero ¿por qué no 5? ¿No? Porque el médico sabe que son 20. Bueno, igual, el terapeuta va a decir cuántas sesiones, porque él sabe que esas son las que necesita el paciente y que menos no le va a servir. Pero ¿qué tal cuando la persona cree que sabe más, o no sé, y dice, oiga, no, ¿por qué mejor no una cada 15 días, no? Entonces, hay que confiar en los profesionales, hay que buscar bien, hay que elegir en manos de quién se pone uno, y una vez que estamos allí, seguir las indicaciones. Y si lo hacemos, seguramente nos va a ir muchísimo mejor que si nosotros creemos que somos quienes vamos a decidir y vamos a organizar el tratamiento cuando no sabemos cómo hacerlo. Dice Rebe de Grupo Díaz, se ha satanizado a los medicamentos. Sí se necesitan y son para equilibrar a las personas, claro, y en muchas cosas, ¿no? No nada más en esto que estamos hablando de la salud mental, sino en muchísimas otras áreas de la salud. Mucha gente prefiere pensar que si se toma un té o que si se toma tal hierbita, hoy en día, ¿no? Que está muy de moda, y si mejor me tomo el CBD, y prefieren tomarse el CBD, que ya sabemos qué es, por muy grado farmacéutico, lo que quiera que le den, les da menos miedo eso que tomarse una pastilla que un médico profesional reconocido de primer nivel les está recetando. Es un poco parte de la locura, ¿no? También, que ya les decía yo en el programa de bipolaridad y de trastorno limítrofe. Pero bueno, hay que ser maduros, hay que ser responsables, hay que ser conscientes y ponernos en buenas manos. Y una vez que estemos ahí, hacer caso de los profesionales que sí saben más que nosotros, y para eso están, y eso está muy bien, ¿no? Entonces, no sé qué opinen, algo más, a ver qué, dice Rocío que es el CBD. Pues son derivados y síntesis de marihuana, Rocío, que ahora en ciertas dosis están autorizados, están permitidos para que se manejen en gotas, en pomadas, en aceites y en una serie de cosas. Y pues eso es el CBD. Y te digo, y está bien, ¿no? A lo mejor yo no sé, no manejo ese tipo de cosas, pero tal vez son dosis pequeñas, a lo mejor sí les hace bien, no lo sé, pero es algo que tiene relativamente poco tiempo, ¿sabes? Mientras que hay medicamentos hoy, por ejemplo, antidepresivos me parece que ya son 4ª o 5ª generación, ¿no? Que quiere decir que llevan ya muchos estudios detrás, muchas pruebas, muchos estudios clínicos. Entonces, pues tú dime en qué confiarías más, ¿no? Y en algo que te da un doctor, o en algo que tú encuentras en Amazon y tú lo pides y te lo tomas como dice ahí. O sea, no entiendo.
¿no? No sé qué opinan. Y con la terapia lo mismo, ¿no? Decirle al terapeuta, véame una vez cada 15 días, es ingenuo y además es hasta un poquito, pues, ¿qué será? Falta de, pues no de respeto, pero sí de confianza, ¿no? Como decirle a alguien cómo haga su trabajo. No, eso no es así. Dice Javier, los medicamentos sí son necesarios siempre y cuando los recete un psiquiatra. Así es, tampoco andarse automedicando o tomándose lo que se toma la pareja o el primo, ¿no? Tómate de mi pastilla para dormir. No, cada caso es diferente, cada persona es diferente y se tiene que atender con su médico y para que le recete lo que tiene que ser. Nada de automedicarse, ni esto ni nada, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Pues creo que sería lo más importante sobre esta cuestión de la depresión. Hay que checarnos, hay que estar atentos, ¿no? Nuestros cambios de humor, de ánimo, si perdemos el interés por cosas, por la alegría, pues a lo mejor andamos un poquito con algo de distimia. Uno podría comenzar, si no siente que es muy grave, pero que está un poquito desanimado, a lo mejor revisar la alimentación, que sea un poquito más saludable, les digo, hacer un poco de ejercicio, en la medida de lo posible tener actividades recreativas que no pongan en riesgo la salud, porque pues no es momento, ¿no?, de hacer grandes fiestas, pero a lo mejor con nuestra propia familia, si todos estamos vacunados, resguardados, juntarnos, hacer algo, ver una película juntos. Yo sugiero encarecidamente que en este momento, y si tendemos a la depresión sobre todo, no vean películas catastróficas o tristes que hagan llorar, porque no es un buen momento para muchos. Mejor cosas que den esperanza, que hagan reír, música que esté también padre, que anime, ¿no? Yo eso sugeriría porque todo suma, tanto para bien como para mal. Y bueno, dice Vicky, gracias por la orientación e información. Con mucho gusto, Vicky, ojalá que te sirva. Como siempre, te agradezco mucho que estés aquí. Y por último, también, si ya expliqué que la depresión es un fenómeno que se da por una sumatoria de factores, recordemos entonces que puede suceder que esos factores ya estén ahí y de pronto llegue uno más que sea el que detone el cuadro depresivo, ¿de acuerdo? Pero no el que lo causa por sí solo. Entonces, por eso es que un duelo se puede convertir en depresión cuando ya había otras condiciones que favorecían que el duelo se convirtiera en depresión, se hiciera crónico y dure mucho tiempo. Esa es la diferencia de cuando una persona se puede levantar de una pérdida o de algún problema grave con más facilidad que otra que se queda atorada ahí, ¿no? Es eso, es que ya hay una serie de factores dispuestos para que la depresión se establezca, ¿no? Y otros no. Igual que en muchas otras cosas de la vida, las enfermedades, en un organismo un poco más fuerte, por lo regular le va mejor que un organismo que ya está dañado o que está mal cuidado, ¿no? Igualito la mente. Por eso también, pues yo insisto, ¿no? Como decía hace rato, eso de que no es cierto que antes estábamos mejor con chanclas y sin psicólogos, porque no es cierto. También creo que a veces algunas personas critican cuando alguien va a terapia y entonces después esa persona le dice a lo mejor a su pareja, oye, pues también tú hubieras de ir, porque mira, ya nos damos cuenta que tenemos broncas yo tengo broncas, pero tú tienes broncas, y al rato dicen, ay, ya quieren que todo mundo vaya a terapia, entonces, pues sí, ¿y por qué no? No es algo malo, no es como decir que queremos que todos vayan a pegarse con una piedra en la cabeza. Queremos que todos hagan algo que es bueno para ellos, así como queremos que todos vayan al dentista, ¿no? Que todos vayan a la vacuna, que todos vayan al cardiólogo a partir de cierta edad, o sea, que nos cuidemos, ¿por qué no? Entonces también sería bueno, así como quitar el estigma a la medicación, también quitar el estigma a la terapia, quienes se lo hayan puesto, porque el cuidado de la salud mental siempre será benéfico y siempre será útil y bienvenido, nunca hará daño siempre y cuando se sepa elegir muy bien con quién se atiende uno. Y para eso les recomiendo, por supuesto, como todas las semanas, que vayan a escríbele.com, donde hay maravillosos autores, muchísimas cosas padrísimas para leer, y está mi artículo más reciente que se llama Mi terapeuta, amigo o enemigo. Se los recomiendo mucho porque aclaro algunas cosas que tienen que ver con el cómo uno elige con quién se atiende y luego cómo es la experiencia de ya estar dentro de una terapia frente a lo que a veces uno espera, ¿no? Uno espera en el terapeuta
a lo mejor cosas que no van a hacer, pero va a obtener otras que ni se imaginaba. Yo los invito a que vayan a leer allá. Y pues creo que por ahora es todo. Yo los dejo para que descansen. Les agradezco mucho, como siempre, su compañía, su atención y su tiempo. Y los veo la próxima semana, que va a ser el episodio número 30, con sorpresas interesantes. Aquí los veo. Hasta pronto.